Vamos a dar la bienvenida al señor Lázaro, el señor Lázaro Lucio de Oliveira. Nuestro siguiente invitado nos va a exponer cómo emprender un negocio como abogado y cómo en apenas hace unos pocos años haber finalizado la carrera de Derecho aquí en nuestras Islas Baleares. También es vocal de la Junta Directiva de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Baleares. Y escuchemos como abogado los casos de extranjería que ha tenido que defender hasta llegar hoy donde está. Bienvenido, señor Lázaro. Muchas gracias. Esto lo cojo. Sí. Bueno, buenas tardes para todos y todas. El título, creo que no es que me haya equivocado, pero este título estaba pensado para una ponencia para otros compañeros, ¿no?, de profesión. Pero, sin embargo, como también está dentro de lo que es el emprendimiento en general, creo que también que encaja, ¿vale? Me iré yendo y veniendo porque de verdad que cuando el tema no es totalmente jurídico, yo creo que me pierdo un poco, pero creo que también, de manera general, un poco mi historia serviría para motivar no solo a otros abogados, pero también otros emprendedores de la rama que sea, ¿vale? Y dicho esto, me gustaría decir que básicamente, bueno, es un hecho empírico, llevo 19 meses ejerciendo la profesión y pese a mi pequeña experiencia, ¿no?, porque a nivel de comparativo, una persona empieza a tener experiencia a partir de los 5, 10 años. El prestigio del mundo, dentro del mundo de la abogacía empieza a los 15. Sin embargo, yo creo que estoy yendo por buen camino y básicamente, a mi modo de ver, es porque he seguido los consejos de una persona muy especial para mí, que ha sido mi abuela, ¿no? Mi abuela no ha podido estudiar, no tiene estudios, conocimientos académicos, sin embargo, me proporcionó a mí y mis hermanos unos principios que creo que son básicos e importantes, no solo para la vida de un emprendedor, pero la vida comercial, la vida empresarial, pero para la vida personal también. Esto estará aquí, en este último punto. Aquí más o menos está, a ver si lo hice bien. Sí, ahí es donde pone familia y ser feliz, ¿vale? Y además también dentro de lo que es el emprender como abogado, me gustaría también entrar en materia de extranjería, que no me considero experto, porque si yo me considerasse un experto en extranjería, creo que ofendería a mis compañeros que llevan 20 años, 30 años, pero como dicen de manera coloquial, tonto tampoco no soy. Y el hecho de que sea un ciudadano extracomunitario y a la vez español, porque también entraremos en ese tema, soy español no solamente de un punto de vista burocrático, pero también por de sentimiento, ¿no?, porque ya llevo aquí mitad de mi vida. Y eso, que es relativo también, no hace falta estar tantos años para sentirse de un país, ¿no? Vale, entonces, dicho esto, y iniciando, no por la parte de cómo ejercer como abogado, porque esto ya, como os dije antes, voy mezclando. Os gustaría hacer una pregunta. Mi país de origen, ¿vale? Esto es una reflexión que yo siempre en mis pequeñas charlas que tengo con diversas, pues, asociaciones o grupos, compañeros, en materia de extranjería, ¿no?, en cuestión de extranjería, derechos humanos, siempre traigo a colación porque esto es muy importante, porque siempre se habla de integración social, ¿no?, integración social desde el punto de vista del que llega. Pero también es importante la integración social de manera sin reversa, ¿no?, al revés, de los que ya están, ¿no? Y de los que ya están, haciéndose una pregunta si los que ya están, de verdad soy de ahí, ¿no? Porque al final
hay un término conocido como ciudadano del mundo, ¿vale? Eso nos lleva a estudiar la historia. Y cuando nos llevamos un poco a la historia, pues nos hace pensar que si verdad uno es español de origen, carta de naturaleza, de residencia, y al final cuál es el resultado y si de verdad tenemos que tirar por este camino, ¿no? Pero bueno, como todo hay que estar legalizado, ¿no? Hay que estar recogido una norma. Efectivamente, hay una norma de extranjería que se divide en dos regímenes, régimen comunitario y el extracomunitario. Y aquí me gustaría hacer un matiz y un llamamiento a la administración, porque claro, entiendo que efectivamente hay que haber unos privilegios, hay que haber una diferencia, pero con unas limitaciones, ¿no? En este caso, antes de venir estaba estudiando un artículo de la ley de extranjería y, y también de su reglamento que desarrolla la misma, relacionado a la reagrupación familiar, ¿vale? La reagrupación familiar es un derecho que, bueno, está recogido en normas internacionales, en directivas y, por supuesto, en nuestra ley de extranjería de la 4/2000, que da el derecho a una persona que ya lleva un tiempo aquí en España, ¿no?, residiendo de manera legal, a reagrupar sus familiares, ascendentes, descendentes y otros, ¿vale? Porque al final con el cambio España, aunque estaba un poco detrás de algunos países europeos en relación a la reagrupación de familiares distintos de los ascendentes y descendentes, al día de hoy, ya hace un par de años, sí que permite a un ciudadano español reagrupar tío, primo y otras personas, siempre y cuando reúnan los requisitos. Pero bueno, volviendo al tema, lo que me planteé es que un artículo del reglamento que establece que el ciudadano español sí puede reagrupar su padre, su madre, ¿vale?, sus progenitores, independientemente de su edad, ¿vale? Y cuando se aplica esto al régimen general, que es el régimen que se aplica al extracomunitario, sí que se exige que los progenitores sean mayores de 65 años. Y ahí es donde entra, para mí, un conflicto que aún estoy en fase de estudio. Ya me reuniré con mi antiguo profesor Calafé, profesor de Derecho Constitucional de la universidad, y discutiremos ese tema. Porque creo que sí, que esto incurre, o al menos roza un poco lo que establece el artículo 14 de la Constitución en aras de no discriminación por edad, ¿vale? Bueno, ese es un pequeño matiz. Y luego, soy español, ¿vale? Yo siempre como os he dicho antes, cuando voy a una charla, cuando estoy reunido con un colectivo de extracomunitario, o hasta mismo con algunos políticos, siempre me gusta hacer un matiz, ¿no? Porque al final, el soy español no solamente se siente por tener un documento nacional de identidad, y esto a veces es un fallo del colectivo inmigrante. No voy a generalizar, ¿vale? Estoy hablando de mi perspectiva, porque creo que todos esos elementos fueron los que yo empleé de una cierta manera para llegar a lo que yo considero para mí, desde un punto de vista de emprendimiento, un éxito, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como os he dicho antes, llevo solamente 19 meses ejerciendo, ya tengo mi propio despacho y he tramitado un centenar bueno, muchísimos casos, no solo de extranjería y derecho laboral y de laboral, que son las áreas que más me dedico, pero también llegué a un punto de que las personas deleguen en mí una confianza a punto de que yo tenga un personal que se dedica a otra área de derecho, como puede ser penal, civil, mercantil, y así al final un despacho pequeño, aunque yo me dedique solamente a extranjería y penal y laboral, pero sí que entra todos los temas y que yo entiendo que es por la confianza que las personas depositan en mí. Entonces, claro, que con el poco tiempo que llevo en el mundo laboral, yo creo que esto es un éxito. Máximo cuando hablamos de facturación, que esto fue una cosa que me daba muchísimo miedo al principio, porque yo estaba dejando lo que es lo supuestamente lo más cómodo, que es de trabajar por cuenta ajena, para iniciar en un mundo tan complicado, tan complejo,
y a veces muy injusto como es el ser autónomo, ¿vale? Entonces, claro, desde mi perspectiva, para lograr este éxito, eso no hace falta que una persona deje de sentirse de su otro país, como yo, ¿no? De Brasil. Yo seré brasileño siempre, eso no se discute. Pero también soy español. Y cuando digo que soy español, es porque yo creo que me he enfocado no solo en los problemas que he vivido, ¿no? Porque os adelanto, desde el punto de vista de la extranjería, yo creo que yo soy la propia extranjería en persona. ¿Por qué? Porque, claro, tuve carta de expulsión, estuve ingresado en un centro de extranjero, lo que se considera como CIE, un centro de enterramiento de extranjero. Y claro, eso me afectó muchísimo, a punto de que uno empieza a apuntar los problemas y te cuestiona, y además genera rabia, ¿no? Pero también, siguiendo mis principios, me di cuenta que este no era el camino para el éxito. El camino para el éxito es ver la solución, no guardar rancor, tener unos principios y haciendo regate a las diversidades. Entonces, claro, esto lo vi hace 12 años. Hace 12 años lo vi y hasta llegar a la universidad, yo empecé la universidad en 2015 hasta 2019, ya tenía una cierta edad y el otro problema era este, hostia, tengo ya esta edad, ¿cómo hago? No puedo perder un año, tengo que terminar los 4 años de grado en 4 años y luego el máster 5 años, además tengo que trabajar, tengo que ser padre, tengo que ser amigo, tengo que ser todo. Y llevaba 12 años sin estudiar. Había terminado el bachiller en mi país de origen, en Brasil, y además era otro tema, ¿no? Entonces para mí fue muy complicado asimilar el contenido, la cantidad de contenido de la universidad, habiendo estado 12 años parado y habiendo venido de otro sitio. Sin embargo, con trabajo, con mucha dedicación, con fe también y apoyo, porque por más buenos emprendedores que seamos, yo no creo que ninguna persona consiga llegar al éxito por sí sola, ¿no? Al final están ahí los familiares, amigos y quien sea, ¿vale? Entonces, claro, cuando uno se siente español, en mi perspectiva, es porque decide dejar las barreras y buscar las soluciones, ¿vale? Buscar la solución. Yo, desde luego, preferí hacer eso. Yo busqué la solución, me preparé. Es verdad, tengo que reconocer que tuve una ayuda de una persona muy especial para mí, que ha sido mi exmujer, que me ayudó a preparar el examen de la prueba de acceso de mayor de 25 años y aprobé. Pero aprobé con 5 y pico. Y en este momento, la ley de Murphy, por decir así, me persigue un poco. En este momento, creo, ya había un cambio social, la gente ya venía de una crisis económica y al final la gente empezó a estudiar, la gente estaba en el paro, empezó a estudiar y con 5 y pico ya no entraba en derecho. Entonces me dijeron, bueno, métete en ADE y al final a ver si sale. Y ya cuando salga a la plaza, pues tal. Me metí en ADE, estuve un cuatrimestre y al final pude comprobar que hacer lo que a uno no le gusta es lo peor que puede existir en una vida. Y en ese sentido, he comprobado cuando salió la plaza de Derecho que yo podía estar 10 horas sentado en la biblioteca. 10, estuve hasta más, estudiando. Y era para mí cansativo, por supuesto, pero era súper placentero porque hacía lo que me gustaba. Entonces yo creo que esto fue la primera clave de mi éxito, si existe ese éxito, ¿no? Porque al final cuando uno de los pilares que llegué a entender del éxito, en realidad no es el éxito en sí, y sí es el preéxito, que el preéxito es ser feliz independiente de todo, simplemente valorando lo que uno ya tiene a su alrededor, ¿vale? Entonces, concluyendo esa diapositiva. Bueno, yo os adelanto que no sé si me habéis entendido muy bien, porque es verdad que, como os he dicho antes, cuando no voy a un tema técnicamente jurídico, yo suelo, a veces, liarme un poco, pero bueno, creo que en general sí se me puede entender, ¿no? Vale, también tengo que deciros que de todos esos 16 años que llevo aquí en España, bueno, y hago un matiz, llevo 10 años sin ir a mi país, que también esto fue algo muy
interesante desde el punto de vista del coste de oportunidad, que como sabéis el coste de oportunidad es algo que es verdad que se recoge en economía, como bien dijo los dos anteriores ponentes. Ese término es increíble porque al final está en economía, ¿no? Pero es algo que está en nuestra vida desde cuando nacemos. Toda la historia está, el coste de oportunidad. ¿Qué es este coste de oportunidad que muchas personas no están dispuestas a pagar? Y yo desde luego sí que siempre estuve dispuesto a pagar porque vengo de una realidad un poco complicada. Y creo que, hablo complicada, pero complicadísima. Mi padre era alcohólico, o es, dicen que uno siempre será alcohólico, pero bueno, gracias a Dios ya dejó de beber hace 10 años. Pero los 20 o 30 que estuve bebiendo fueron suficientes para, de cierta manera, destrozar lo que es una infancia de 5 hermanos, ¿no? Entonces, claro, los estudios dicen que la persona, hija o que sufrió o que vivió en un ambiente como este, tiende a ser, ¿no? Hoy doy suerte, mis hermanas, tengo 3 hermanas y un hermano, beben socialmente. Yo abstemio totalmente, creo que no tenía que hacerlo. Entonces, claro, yo con 11 años empecé a trabajar, 11 años, entonces tuve que ser capaz de gestionar mi infancia, las peleas, todo el caos que existía en un ambiente familiar, por decir así, ilusión de niño, o sea, no sé cómo he podido, pero bueno, yo creo que por factores externos. Ahí tenía mi abuela, tenía algunas personas que ayudaban. Pero lo que me llamó la atención fue que fui capaz de ver en la figura de mi madre el opuesto de mi padre. Y efectivamente elegí a mi madre como referencia, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque al final, cuando uno llega a un país como España, que tendrá sus defectos, por supuesto, no hay un cielo aquí en la tierra, pero es un país, es un estado democrático de derecho, donde hay separación de poderes, hay unos servicios sociales, y hablo con matices, ¿no? Porque no quiero politizar el tema, pero soy conocedor de que, por supuesto, se puede mejorar, pero desde el punto de vista del derecho comparado, no se puede decir más. Entonces, de hecho, esto fue un factor. Cuando llegué aquí en España por primera vez en 2006, me quedé maravillado. A pesar que mi país es un país físicamente guapísimo, perfecto, todo el mundo conoce las historias de Brasil, ¿no? Vale, entonces, para no perderme, lo que quería decir es eso, que al final dentro del caos siempre existirá una posibilidad. Y esto, yo soy un defensor de la analogía, en algunos casos se puede hacer analogía, y de la relatividad, ¿vale? Entonces al final es verdad, ni todo el mundo está capacitado para sufrir un determinado trauma y reaccionarlo como el otro. Esto de ahí es un hecho, ¿vale? Porque desde luego, como os he dicho, mis hermanos beben, afortunadamente de manera social. Sin embargo, para lo que hemos vivido, yo creo que ellos ni siquiera tenían que haber tocado en alcohol. Pero bueno, esta es una opinión mía. ¿Vale? Entonces, de fregaplato a los tribunales. Este es el título del libro que, en teoría, si la profesión, si el derecho me permite, porque como os he dicho, y estoy súper feliz de no tener tiempo por tener mucho trabajo. Estoy escribiendo este libro de fregaplato a los tribunales. De fregaplatos, ¿por qué? Porque fue mi primer trabajo aquí en España, ¿vale? A los tribunales, ¿vale? Antes sería de fregaplato a la comisaría y tribunales, porque estuve opositando para las fuerzas de cuerpo de seguridad, pero bueno, al final la vocación y el derecho ya me había elegido, ¿vale? Vale, entonces estas etapas que pongo: fregaplatos, camarero, peón de obra, artista de calle, acrobata, profesor de artes marciales. Lo de artista de calle es muy interesante hacer aquí una pausa, ¿vale? Porque aquí estuve 10 años de mi vida. De los 16 años que llevo en España, estuve 10 años aquí. Claro, yo soy profesor de capoeira, no sé si, bueno, me imagino que ya sabéis lo que es capoeira, ¿no? Un poco de una arte marcial, creada en Brasil por los negros que han nacido ahí, como forma de defensa, ¿no? Como una lucha de libertación de la época colonial. Es una lucha disimulada de baile. Y afortunadamente soy profesor, me ayudó muchísimo en mi infancia dura. Y ahí ya entra otro tema, el deporte, ¿no? El deporte en general, porque he practicado muchos. Y el deporte es que transmite tantos valores al punto de salvar vidas. En Brasil,
es muy común en Brasil, Sudamérica, países subdesarrollados o hasta aquí mismo, el deporte es algo increíble, ¿no? Y es suficientemente capaz de salvar vidas, de dar una profesión, alejar a la persona de la vida mala, etc. Entonces, tuve un maestro que sustituyó a mi padre en este momento, Biriba, maestro Biriba. Entonces, esto fue mi primera profesión y que abrió las puertas para venir aquí en España. Luego, por circunstancias mismas de la vida, tuve que adaptar la capoeira, no la capoeira que se da clase en los gimnasios, ¿no? Y sí tuve que montar un grupo de acrobatas, ¿vale? La capoeira tiene una parte que es acrobacia. Y por una cosa y por otra, porque no me preguntéis por qué estuve 10 años, yo siempre comentaba eso con la madre de mi hijo, ¿cómo he podido aguantar 10 años en la calle? Claro, porque al final, más allá de mi vida, de mi infancia dura, es verdad, no me moría de hambre en Brasil. Tenía mucha posibilidad, porque siempre me gustó estudiar, había hecho una oposición para la policía de ahí, había aprobado, tenía mi casa, etc. Pero a veces hay cosas que está porque está, y nosotros tenemos que ser conscientes de asumir nuestra responsabilidad. La consecuencia de haber estado 10 años en la calle es, tengo una cadera casi destrozada, 2 hernias, tengo los hombros destrozados, pero soy abogado reciente y de verdad que me da mucho placer decir que soy abogado porque cuando empecé la carrera, y eso creo que pasa con mucha gente, es muy difícil de imaginar ya ejerciendo la profesión. Yo siempre he sido una persona que consigo ver el futuro, pero en la abogacía no podía porque era algo duro y para mí aún más. Coexistía 2 idiomas, también tuve que ir con el catalán, que al final me salió bien. Entonces, claro, esos 10 años fueron longos, fueron duros, pero me dieron también una referencia para poder valorar cuando yo estaba las 10, 12 horas que os había comentado en la biblioteca, preparando un examen o preparando las clases, porque como sabéis, las clases son invertidas, ¿no? Te dan el temario del profesor y ahí tú ya tienes más o menos preparado el tema. Y es una forma muy interesante de aprender y yo creo que para mí más, que llevaba muchos años sin estudiar y venía de otro idioma y etc. ¿Vale? Vale, entonces pasaron los 10 años, ingresé en la universidad y ahí viene lo que yo quería, o sea, lo que yo no creía que se podía quedar peor, pues sí que se quedó. ¿Vale? Y os cuento eso ¿por qué? Porque al final, más allá de que cada persona tiene un aguante, cada persona refleja de una manera, lo que no se puede discutir es que siempre tendremos a alguien o algo para mirar y ayudarnos a salir de la crisis económica, o sea, cualquier tipo de situación. ¿Vale? ¿Y qué pasó cuando ingresé a la universidad? Súper feliz, tenía un gimnasio ya abierto, cerro el gimnasio porque al final yo hacía 12 horas, 14 horas, estaba desde las 7 hasta las 10, 11 de la noche. La madre de mi hijo se quedó embarazada y iba a empezar la universidad, súper feliz, súper ilusionado. Un hombre con 34 años, empezando Derecho en una universidad europea, pública, para mí era algo que, para mí eso ya era la felicidad. Sin embargo, a los 3 meses que nació mi hijo, ¿no? Porque claro, yo sé que está embarazada, pero bueno, coincidió que él nació en 2016, yo empecé en septiembre la universidad, 2015, entonces creo que llevaba pocos meses y detecta un cáncer de mama en la madre de mi hijo, ¿no? Entonces, claro, como puedes imaginar, eso sí para mí fue el golpe más duro que hemos podido tener, ¿no? Entonces aquí coexistían 2 cosas, todo el caos de lo que es el prediagnóstico y todo lo que conlleva con el futuro, con la desesperación, con todo. Y bueno, voy a resumir, porque al final ya es una cuestión metafísica, ¿no? Porque aquí ya, como bien decía nuestro compañero filósofo, emprendedor, muchas cosas son metafísicas, ¿no? Entonces yo tengo mi creencia, ahí ya entró una cuestión de creencia, una cuestión de fe, y hemos conseguido. Entonces yo al final de carrera,
pude reunirme con algunos compañeros y hablando, y ellos conocieron de foto y algunos momentos cuando ya había pasado esa etapa de los 5 años que conlleva, ¿no?, todo un tratamiento de cáncer. Entonces pudieron saber que yo saqué la carrera con todo esto en la espalda, ¿vale? Además sabiendo que en mi caso el casamiento ya casi no existía, que el objetivo principal de esta unidad familiar era que todo saliera bien y que la madre de mi hijo pudiera estar sana y seguir su vida junto con mi hijo. Entonces, claro, ¿por qué traigo esa colación? Porque lo que quiero dejar claro aquí en esta pequeña charla es que sí se puede, como vosotros bien dicen, ¿no? Sí se puede, ¿vale? Más allá de las cosas que no están en nuestras manos, sí se puede. Entonces, claro, pasada esta etapa, entra la del despacho, ¿vale? Aquí coexistía la salida de casa, el divorcio, cómo dejo el trabajo, ¿no? Porque yo el trabajo que conseguí compaginar con la universidad ha sido de seguridad privada, ¿vale? Entonces me dedicaba a seguridad privada, pero el derecho ya me había elegido, yo ya hacía trámites y eso sí está relacionado con lo que es el emprender un negocio desde el punto de vista de un abogado. A colación, estoy también intentando sacar un libro para el próximo año que irá direccionado a los jóvenes abogados que terminan el máster y no saben para dónde ir, cuyo título es Cómo abogar de la nada, ¿vale? Entonces, claro, tenía todos esos planes, pero claro, uno tiene que comer, tiene que alquilar una casa, tiene que irse de casa, despacho propio, ¿cómo hacemos? Oposición todo a la vez. Sin hablar del coronavirus que nos pilló en 2020, que también es un punto de reflexión más para entender que el éxito no es la consumación material del emprendimiento, ¿no? El éxito es ya ser feliz por lo que tenemos. Y lo más importante y que creo que nadie puede discutir sobre esto, de que todos tenemos una familia, una persona para querer, un hijo, una madre, una mujer, una esposa, una novia, un novio. Entonces, para mí, esto es el éxito. Por eso que yo reflejo aquí, por eso que yo lo reflejo aquí, ¿no? Elementos esenciales para el éxito. Ser feliz. Claro, aquí también es una cuestión de estado que se discute. Ni todo el mundo tiene la capacidad de ser feliz por ser feliz. Eso tampoco no vamos a poder a valorar. Pero al menos ser consciente de que, porque yo digo eso porque también lo cometí, lo hice, ¿no? Estuve casado anteriormente y era complicado. Al final yo pensaba que tenía el tiempo para después que arreglar un poco mi vida, que yo entendía que era la vida económica, la vida familiar, disfrutar en aquel momento mi mujer. ¿Y qué pasó? Que escuché una frase muy cierta. No, miro para atrás y que veo trabajo, 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 enfados, trabajo, cansancio, columna, hombro. Y tenía razón. ¿Por qué? Porque yo pensé que podría llegar al éxito para después vivir la vida. Y esto es complicado, ¿vale? Bueno, me llama la atención de que vamos sobrado o vamos pasado de tiempo. Como os he dicho, me iba a ir y venir porque no es un tema técnico. Aquí de verdad que he llegado a la conclusión que el título iba más direccionado a los abogados cuando pensé en esto. Sin embargo, yo creo que lo que estoy contando como historia, de una forma un poco personal, sirve para una persona que intente, que quiera emprender, sepas que los elementos esenciales para el éxito es ser feliz a principio. Y luego después, bueno, luego después. Discúlpeme, señor Lázaro. Terminamos. Vamos, Justo, ¿no? Vamos muy justos de tiempo. Vale, pues nada, quiero que simplemente quedéis con lo que pongo aquí y cada uno interprete un poco de su manera. Sin embargo, todo esto ya ha sido reflejado con el anterior ponente, ¿vale? Y ya está. Si alguien quiere algún día hablar directamente conmigo, estoy en las redes sociales, soy muy activo. Si busca Lázaro Lucio, me encontrará y podrá hablar tanto de derecho como de la vida personal dentro de lo que es el factor motivacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lázaro.
Nada. Sin duda, todo un cúmulo de adversidades hasta llegar aquí. Su mensaje de superación es claro, la lucha y fortaleza son el resultado siempre del esfuerzo.